Conocimiento ancestral que está ahí, pero que no se divulga necesariamente, o que si se divulga, no le llega a la gente, porque como tú dices, no está ahora, no es de mucho interés porque hay muchas ocupaciones que no necesariamente hacen que pongas atención a toda esa energía. Entonces, todo ese conocimiento ancestral, que era el título justamente, y también las técnicas milenarias que habíamos puesto para que irlo poniendo acá, me lleva a hacerte una pregunta. Sí. Muchos humanos estamos comenzando a entender, especialmente desde el 2020, que hay algo más. Y esa búsqueda nos ha llevado justamente a ir, no sé si vale el término, pero ir rompiendo un poquito la realidad que tienes o la que se impone para ir proponiendo la tuya, que es justamente lo que tú estás diciendo. Y algunos buscan técnicas porque sé que hay memoria celular, sé que nosotros lo tenemos dentro, pero vamos haciendo este tipo de contactos como este, por ejemplo, en el que comienzas a conectar con mucho mientras tú hablas, me resuena tanto que te voy a hacer una pregunta puntual. ¿Cómo, cómo estás utilizando tú estas técnicas que tú vas aprendiendo? Porque tú hiciste caminos iniciales Ujú. en tu despertar espiritual. ¿Cuáles usaste? Veamos. Bueno, la técnica, vamos a... Voy a reconducir la pregunta y te contesto, ¿vale? Ordena. Yo en mi caso particular, no empecé por técnicas milenarias o ancestrales, ojalá. Tuve que empezar conmigo mismo con lo que había, ¿no? Esto es lo que hay, esto es lo que tengo, ¿no? Entonces tuve que encontrar algo que realmente me sirviera y tener que desarrollarla, que para mí fue la consciencia. Creo que todos hemos buscado de alguna forma libros, técnicas, cursos, retiros que nos lleven a algo que realmente nos haga dar un salto cuántico en nuestra vida. Y yo me encontré la consciencia, era todo lo que necesitaba. Y gracias a desarrollarme en conciencia, desarrollar la atención y la intención sostenida donde yo quería, el desarrollo propio se daba de forma sobrenatural. Entonces, bueno, hilando todo esto tiene que ver con que lo primero que hice fue una desidentificación. Me fui desidentificando con todo lo que no soy, con todo lo que yo, es decir, es escoger quién eres tú. Hay que tener en cuenta que de alguna forma tenemos tanta cantidad de información en la cabeza que eso se debe a la psiquis, que la psiquis crea memoria, que la memoria está corrupta porque es nuestra interpretación, no son hechos o aprendizajes, sino cómo yo me sentí, cómo yo lo viví, cómo tal y cual, y que además tiene que ver con un punto de vista muy particular. Entonces, claro, para mí lo primero fue desaprender, como dicen aquí en el chat, desaprender y desidentificarme. Entonces fue el intento de irme al cero, quedarme en el punto cero cero para poder decidir conscientemente cada una de las creencias que iba a incorporar en mi vida, que entonces le llamé sistema de verdades. Entonces, primero fue ir soltando todo, digamos que hasta que te quedas plenamente desnudo delante del espejo y lo único que ves ahí es vida. No ves una humana, mujer, tal y cual, ningún condicionamiento social. Primero es la gran desidentificación. Fue para mí lo que yo llamé la muerte del ego. Y a eso le dediqué bastantes años, pero especialmente dos años muy fuertes. Me ocurrió que estando en esta desidentificación tan fuerte de la psiquis, porque la psiquis es todo lo que tú crees que eres, el yo idea. Luego, la mente inferior son todos los patrones cognitivos conductuales, es decir, patrones de comportamiento y de pensamiento. Entonces, ir a por todos esos patrones y confrontarlos para quedarte solamente con los que verdaderamente son eficientes. Luego, ir a liberar la memoria, que fue un refinamiento muy potente de mi pasado, y convertir la memoria en aprendizajes y en dones que yo ya había desarrollado, dones, talentos, capacidades, es decir, que el pasado se convirtiera en algo realmente poderoso. Y eso me ayudó también, sería psiquis y mente inferior. Luego, si la mente inferior tenía los comportamientos, tenía la memoria y tenía todo lo que yo creo que soy, bien, esa es la gran desidentificación, ¿no? Convertir todo eso en información vital para vivirme en un presente potencial. Pero me ocurrió que al vivirme en un presente potencial, o cada vez más cerca de él, ¿no? Gracias a la recapitulación, al refinamiento y a la voluntad propia del desarrollo de la conciencia, ahora tenía que escoger conscientemente qué quería hacer. Y claro, si tenía que escoger, podía volver a caer
otra vez en las posibilidades que la Matrix me ponía por delante, volver a encajar en sus paradigmas, volver a encajar en sus modelos. Entonces lo que hice fue hacerme un ritual propio para preguntarme desde dentro, ¿no? A lo que yo soy. ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que yo vengo a ser? ¿Qué es lo más importante para mí? Si tuviera que elegir un destino hacia el cual andar, ¿cuál sería? Para no coger ahora otro destino de la Matrix y entrar otra vez en otro videojuego. Entonces, la voz interna, que yo le llamaba interna entonces, ahora puedo decir que es dentro, que es donde está el yo soy. Ese yo soy es el yo observador y yo pensador de nuestra existencia, es la presencia y la consciencia. Entonces ese yo soy me dijo, para mí lo más importante es ser reconocido por el humano despierto. Mm. Entonces hice un ritual para mí misma y por un ritual es algo, un acto ceremonial donde yo hago un gran anclaje de lo que para mí va a ser vital a partir de ahora y desde ese momento. Y entonces en ese ritual tomé esa decisión. Yo quiero ser reconocida por el humano despierto. A partir de ahí me pasó algo extraordinario. Allá donde miraba, en el ser humano que fuera, me encontraba dos tipos de seres humanos. O dentro del ser humano había dos. Estaba el tú eres y el yo soy. Entonces el tú eres era la identidad egoica externa y el yo soy era un observador silencioso que estaba ahí dentro. Entonces se me ocurrió la idea de hablar mentalmente con ese yo soy. Intentar hablar desde mi yo soy con ese yo soy. Y lo intenté por meses y le dediqué muchas ganas hasta que un día alguien me contestó. Me encontré que otro ser humano me escuchó hablarle mentalmente. Y entonces me miró así y tuvimos unos encuentros muy especiales porque podíamos hablar telepáticamente. Entonces nos quedamos durante unos meses viviendo en la naturaleza. Él tenía un territorio y yo me quedé allí para poder ponerlo en práctica. Y poniéndolo en práctica descubrí que no solo podía hablar con otro ser humano telepáticamente, sino que el territorio natural también lo hacía. Y que había voces de otros humanos que yo no podía ver, que también me estaban hablando. Entonces empezamos a tejernos entre nosotros, a crear eventos, ceremonias y demás durante varios años en la naturaleza, donde me enseñaron así a consagrarme con la naturaleza, a descubrir todo lo sagrado que era. Y entonces, entre muchos otros factores, para no contar muchas historias, también fui guiado por ese humano natural que como yo había desarrollado esa telepatía por mí misma, entonces ellos pudieron hablar conmigo y entonces me contaron que para ellos era normal hablar telepáticamente, para el ser humano no, para el ser humano social me refiero. Entonces, ¿qué ocurrió? Que me dijeron dónde tendría que estar para conocerlos. Empezaron a llegar humanos donde yo estaba, humanos naturales, chamanes de algunos lugares y demás. Me cogieron como aprendiz y estuve 3 años con ellos desarrollando todas estas técnicas milenarias, desarrollándome en ellas. Pero yo ya había llegado con algo que uno propio, uno mismo, puede hacer, que es tener una experiencia propia que no sea la inercia de la sociedad y de la Matrix, aunque al principio no sepas qué hacer con esa experiencia, ¿no? El desarrollo de la conciencia te puede llevar al cero y cuando llegas al cero y dices, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Pues resulta que la mente planetaria ahora te puede escuchar y tú puedes escuchar a la mente planetaria. La mente planetaria te conecta a la matriz natural y te conecta con todas las humanidades que están despiertas, despiertas de verdad. Y entonces te guían, te ayudan y te van dando herramientas y técnicas que realmente te permiten un desarrollo evolutivo superior al humano social. No superior por ser superior, sino porque el humano social vive en el inferior, en ese 5% de la capacidad mental en el que estamos, ¿no? Entonces realmente tenemos un 5% de evolución utilizado en vez de usar un 100%. ¿Cómo será un ser humano que utiliza un 10, un 15, un 20, un 25, un 50, un 75% de su capacidad? Pues extraordinario. Entonces me encontré que el ser humano natural era extraordinario y estaba esperando a que el ser humano social despertara, porque se estaba haciendo daño a sí mismo creando estos egregores que realmente están supeditándonos porque nosotros hemos perdido la voluntad propia de estar alineados con la vida. Entonces, ha habido un gran plan del ser humano natural para ayudar al ser humano social para que volvamos a ser naturaleza, pero conlleva un primer paso, la consciencia. El ser humano natural es cierto que primero se comunicó conmigo de forma telepática, pero primero el ser humano natural
lo que hizo fue algo muy bonito. Esas tribus se unieron entre ellas, tribus de todo el mundo, al menos en la red en la que yo estoy, 24 tribus del mundo se unieron entre ellas telepáticamente, porque si ellas ya tenían telepatía, ¿por qué no unirse con las otras? Pensaron que debía de ser un talento desarrollado del humano natural porque ellos lo tenían y no se sentían especiales ni diferentes a cualquier otro ser humano natural. Así que se unieron y 24 tribus de todo el mundo se conectaron entre ellas gracias al uso de la telepatía en conexión con los elementales y las ceremonias. Una vez que se unieron las 24 y a la par, fueron a por el humano social a ver quién era capaz de escucharlo. E hicieron muchas ceremonias buscando que el humano social despertara, es decir, escuchara. Si era capaz de escucharles, entonces sería posible guiar al humano social hacia un camino iniciático que le llevara a volver a ser natural, naturaleza para empezar. Entonces lo intentaron y encontraron a muchos. En mi red somos 22.000 y la red de 22.000 llamada Nueva Humanidad está creado por estos chamanes de todo el mundo con la intención de dar todo lo que son y todo lo que saben para que el ser humano social crea que el ser humano es extraordinario y que se merece mucho más que vivir bajo esta red Matrix y bajo los egregores en los que nos encontrábamos en sociedad, ¿no? Y ni mucho menos porque nos creemos no solo el ombligo del mundo, sino que además catalogamos todo a la medida del ser humano y pensamos que los 9.000 millones de habitantes son todos los que hay. Y no es cierto. Quedan otros 5.000 millones de habitantes no censados, humano natural, que crean redes concienciales y viven en comunidad, más allá de que no aparezca en un documental que tú puedas ver en televisión, más allá de que no tenemos escaneado el planeta entero y una evidencia de que no conocemos el planeta entero, ni siendo sociedad, ni teniendo tan alta la tecnología, son que aparezcan de un día para otro 7.000 islas en Japón. Entonces, hay evidencias en Internet de que no conocemos el mundo y nos han hecho creer que lo conocemos al completo. Y no es cierto. Pueden aparecer territorios nuevos que ni siquiera conocemos. Y existen humanidades que ni siquiera conocemos. Y no es porque estén escondidas, sino porque el ego no nos permite ver más allá de la medida del ser humano social. Y eso es un facto que uno puede comprobar. Entonces, el primer paso que hablábamos del cómo era el reconocer algo. Bueno, para mí hay una técnica muy sencilla. La técnica tan sencilla es el no ser. Oye, si no sabes lo que eres, elige. No eres nada. Consigue quedarte en la nada y el vacío. No soy nada y vacío mental. Nada de cháchara. Al principio lo consigues 3 segundos, 5, 10, 15, 20. Bueno, no tienes nada mejor que hacer, ¿no? Tampoco son tantos 5 segundos de tu vida. No es para tanto. Pero si uno realmente quiere desplegar el potencial humano, os he contado, tenemos la psiquis que nos atormenta, estamos en mente inferior, bajo patrones de comportamiento automatizados y domesticadores y no podemos acceder al potencial de la mente biológica. Y la mente biológica tiene 3 estadios, mente biológica superior y mente biológica superlativa. Y el ser humano social ni siquiera está en la mente biológica, porque ha domesticado a su propia inteligencia biológica hasta el punto de que somos un animalillo que no sale del sofá como si fuéramos un perro de casa. Entonces, realmente la domesticación está matando la evolución del propio ser humano. Y nosotros no estamos ni siquiera haciendo uso de la mente biológica, estamos utilizando el 5% de nuestra mente biológica. Por tanto, ser humano social, corazón, hace falta despertar. Y despertar no es nada New Age y no es ninguna técnica. Es realmente reconocer, tomar conciencia de lo que está pasando y darte cuenta de que un 5% es ningunear a una especie que es de las más evolucionadas de este planeta. Sabiendo esto que uno puede encontrar en Internet, cuánto es el porcentaje de la capacidad biológica evolutiva que estás utilizando, el 5, entonces empezar a hacer algo todos los días, todo el tiempo que puedas, hasta que puedas evidenciar que lo que estás haciendo te lleva a un nuevo lugar. Y una de ellas es la desidentificación. ¿Qué ocurre si suelto todo? No, sigue trabajando y sigue con tu familia. No estamos hablando de entrar ahora en una catarsis. Sí, se puede, pero no hace falta, ¿no? He contado hace poco este cuento. Decía el libro de Osho sobre Buda, que cuando Buda volvió a casa después de 7 años en el Tíbet, le preguntó a la mujer, ¿y te hacía falta 7 años en el Tíbet para iluminarte? Y él, bueno, pues ahora sé que no, pero me ha hecho falta irme. La mujer enfadada con los niños, oye, ¿tú qué pasa? 7 años ahí para iluminarte y los demás aquí, ¿qué pasa? ¿No se puede uno iluminar en una vida normal? Claro que sí, claro que sí.
Hay que despertar las claves genéticas que hay en nosotros y estamos usando ese 5. Entonces, bien, una de las primeras propuestas es esta desidentificación, desidentificarnos con la expectativa, con lo externo, con las voces internas. Yo doy muchísimos recursos en mi canal de YouTube, precisamente con la intención de que uno pueda ponerlos en práctica. No os quedéis solamente con que suena a verdad lo que estoy diciendo en los vídeos, sino si es verdad, entonces yo quiero una experiencia propia de que lo es. Voy a ponerlo en práctica y te acontece cosas extraordinarias cuando pones en práctica lo que estoy compartiendo, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades, hay mucha información que uno puede aprovechar, conocimiento en este caso, no le llamo información, porque lo que yo estoy ofreciendo en mi canal es conocimiento y sabiduría que proviene de la experiencia propia, pero además de la experiencia de miles de personas en las redes de conciencia, de 24 tribus y de muchos otros sabios que tengo la suerte de poder hablar con ellos, ¿no? Entonces yo tengo una vida ordinaria como la tuya. Me levanto, voy al baño, desayuno, tengo que tomar decisiones de vida, estudio, trabajo, pero además me comprometo con mi evolución y requiere no 5 minutos de una meditación estándar, sino dedicación. Llevamos mucho tiempo dormidos en la inercia. Despertar requiere no solo voluntad, sino dedicación y merece la pena, ya te digo. Se convierte en algo tan apasionante que todos los días uno quiere estar haciendo. Entonces, mi canal es una idea, ¿no? Oye, desde mi canal comparto mucho y desde aquí, desde las redes sociales, no dejo de dar ideas como hoy, que he dado muchas ideas. La desidentificación, el no ser, ser nada y vacío, el refinar la memoria y convertirla en aprendizaje, recapitular la experiencia de vida para ir liberando memoria, salir de la psiquis de las identidades y solo ser, salir de los patrones repetitivos y tomar decisiones conscientes de qué es verdad y cuál va a ser mi sistema de verdades a partir de ahora. Todo eso conlleva un poquito de tiempo, pero ya te convierte en un ser humano diferente a la inercia, ¿no? Y cuando uno entra en resonancia con vida, uno entra en resonancia con vibración, entonces las vibraciones empiezan a ayudarte, porque entonces tú resuenas con la vida, resuenas con la naturaleza, resuenas con la matriz natural, resuenas con la mente planetaria, y entonces empieza a guiar tu camino, ¿no? Te das cuenta que cada paso que das sobre la tierra está aguantando tu pie, y que cada vez que miras hacia arriba tienes las estrellas, los astros, la luna y el sol, dándote la luz necesaria para que tú seas un ser humano vivo, extraordinario, único, auténtico y original. Entonces, ser original conlleva la valentía de querer ser uno mismo. Y estamos en un tiempo extraordinario para hacerlo, porque ahora la Matrix no te está obligando a hacer nada. Ahora eres tú quien puede realmente tomar una decisión. Y este es el comienzo de un camino maravilloso. Pero es cierto que, bueno, hay técnicas que ayudan, claro. Pues por eso también, aparte del canal, pues doy técnicas de nueva era, que le hemos llamado, ¿no? Akash, Ágora y Aura, o doy técnicas milenarias, porque realmente hay técnicas que a mí me han ayudado a desbordarme, ¿no? En mi propia evolución, o como el breathwork, que nada más que técnicas de respiración consiguen despertar esa mente biológica superior y superlativa. Todo ayuda, pero todo esto que os estoy diciendo empieza en uno y en dedicación a uno mismo. Y después las técnicas te ayudan, estoy segura, porque a mí me ayudaron. Pero si no hay primero una voluntad evolutiva, si no hay primero un tiempo y dedicación a uno mismo, pues no hay tiempo para que esas técnicas, más allá de ser un libro en tu estantería, se convierta en un conocimiento evolutivo, algo que me hace evolucionar y que me hace sacar sabiduría propia por mi experiencia. Uno, los animalitos no son lo más bajo posible. Lo más bajo posible es el ser humano y lo demuestra todos los días. Lo siguiente, no me parece justo para animalitos. Bueno, sobre lo del tiempo del despertar, no es cierto. La verdad es que uno puede despertar ahora mismo si uno quiere y se elige para hacerlo. Reconocerlo del 5% de nuestra evolución ya es un palo en la cara. Yo creo que es suficiente si uno quiere para que sea la motivación necesaria para emprender este camino de despertar. Y despertar no es un ego nuevo espiritual donde yo estoy por encima de los demás. Despertar es hacerte responsable de cómo está el panorama, tu vida y la vida colectiva que estamos co-creando entre todos, cediendo nuestro poder a entidades artificiales en lugar de estar guiados por la vida misma. Eso para empezar, no hay un tiempo para hacerlo, cualquier tiempo es perfecto, porque el tiempo en el que se hace siempre es el ahora. Así que ahora es tu tiempo y ahora será siempre ahora cuando tú tomes la decisión ahora de despertar. Pero luego también están muchos humanos que son tan parasitarios como los egregores,
que hacen comercio de cualquier cosa y que les gusta vender humo. Y toda esa gente, lo malo que tiene es que no predica con el ejemplo. Son maestrillos con un librillo que muchas veces han cortado de internet, copia pega de cositas, que seguramente hablan muy bien, pero no dejan de ser vendedores de Ferrari cuando lo que te van a dar es una lata de atún. No tiene nada que ver. Entonces te prometen salvación como las religiones, te prometen grandes dones y talentos como muchos otros charlatanes, pero ¿dónde está la evidencia? Primero, de que tú la tienes. Segundo, de que yo la voy a tener. ¿Dónde está? Es muy importante distinguir la pepita de oro, ¿no? Cuando estamos buscando en la arena, o Claro, distinguir el alfiler que está en la paja, ¿no? Dicho de otra forma también, jugando con los refranes, ¿no? Encontrar lo que es bueno. En la cantidad de desinformación de Internet conlleva algo muy importante, que es conciencia propia. Y si dejo de comprar y me dedico más a practicar, si dejo de seguir acumulando libros en mi estantería y demuestro que nada más que lo que pone en la portada del libro tiene que ser verdad para mí, si es verdad para mí, yo soy capaz de llegar solo a ese resultado, pero tengo que hacer algo que es voluntad evolutiva, ganas de levantarme del sofá. Si uno quiere comprar la píldora mágica, te vas a encontrar al vendedor de píldoras. Mira, las plantas de poder, tal como se están comercializando ahora, no es como la toma el humano nativo, ni como la toma el humano medicina, ni como la toma el humano natural. No conozco humanos naturales que hagan tanta parafernalia para tomar medicina, porque ellos no toman medicina. Entonces, si son plantas medicinas, ya podemos darnos cuenta de que conlleva una enfermedad y que yo voy allí pensando que estoy enfermo. Entonces, se está haciendo comercio con las plantas y esas plantas no se usan de esa forma. No necesitamos plantas para conocernos a nosotros mismos y desde luego las plantas ayudan a conocernos a nosotros mismos. Pero un ser humano que está en el 5%, desconectado de su mente biológica, funcionando en una psiquis corrupta, rota, disruptiva, y en una mente inferior, siempre bajo patrones de comportamiento automatizados, sobre todo inducidos por corrientes comerciales, cuando va a buscar una planta medicina, lo único que va es a tener una performance, para lo único que va al final, es para una especie de nuevo turismo. Aunque muchos van en busca de una cura y seguro que alguno la encuentra, uno tiene que ir ahí realmente hecho y derecho. Uno tiene que ir allí con un trabajo propio. Esa medicina no te regala nada. La medicina te regala el inicio de un gran camino existencial que te tienes que trabajar tú solo. Entonces yo sí creo en las plantas. Lo que no creo es en la parafernalia de todos los rollos de rituales y nuevas ceremonias para venderte medicina que te acaba haciendo daño. entiendo. Te fragmenta la psiquis y nadie te enseña luego qué hacer con eso.